saludo muy cordial a todos los laicos y a todos los que nos miran a través de estos programas que vamos a tener en la formación de laicos. Vamos a hablar sobre un mundo maravilloso y fascinante, la Biblia. Qué bueno que nos acerquemos a la palabra de Dios. No tenemos otra manera de acercarnos a Dios más buena y más cercana que la Biblia. Qué bueno que tú en tu casa vayas siguiendo estos videos que vamos a realizar para que vas entendiendo y encontrando sentido a tu vida a través de la palabra de Dios. Bienvenidos. Bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es la Biblia? Nosotros siempre hemos hablado de Biblia, pero ¿qué es eso? La palabra viene del griego bibla o biblos, biblos, que significa libros. Por eso la Biblia es una biblioteca. Si ustedes se dirigen a su palabra de Dios, a la Biblia que tienen en su casa, se van a dar cuenta que está llena de libros. El libro del profeta Daniel, el libro del profeta Isaías, el Evangelio según San Juan, el Apocalipsis. Entonces, el término Biblia designa los libros o una biblioteca. Eso es Biblia. Mis hermanos, qué interesante entrarnos a este mundo de la Biblia para que hoy podamos entender un poco más qué significa. Nosotros entendemos hoy que la Biblia también tiene otra acepción que nosotros le llamamos testamento, ¿cierto? Hablamos del primer testamento y del segundo testamento. Estamos muy acostumbrados a hablar de Antiguo y de Nuevo Testamento. Pero ¿qué es esa palabrita testamentum? La palabra latina. Esta palabra latina fue introducida en nuestros tiempos para hablar de la Biblia. Al principio solamente se hablaba de la Biblia como un todo, ¿cierto? Como biblioteca. Luego se empezó a hablar de testamento. ¿Por qué? Si ustedes en la palabra normal, cotidiana, testamento es lo que deja alguien que se muere, pero para cumplirlo, ¿cierto? Ese es el testamento. Entonces, la Biblia también es eso que nos dejó Dios. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos lo que Él nos dejó. Entonces, quisiera adentrarme un poquito en esa palabra testamento. Quisiera anotar aquí en el tablero una palabrita que ustedes deben grabarse. Berit. Es una palabrita hebrea, que significa alianza. Alianza. ¿Listo? ¿Qué es la alianza? Si ustedes consultan su Biblia, resulta que dice que Dios que va a hacer una alianza con el pueblo. Y la primera alianza que hace es con Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Esa es la primera alianza. ¿Cuál es el contenido de la alianza? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ese es el contenido de la alianza. La alianza tiene unas características muy especiales. La primera característica que tiene la alianza es que es para siempre, ¿cierto? Para siempre. La alianza no es por un momentico, es indisoluble, es para siempre. La segunda característica es que se hace por amor. Dios nos ama y por eso hace una alianza. Y la tercera característica es que se hace entre iguales. Entonces, al ser eterna para siempre, que se hace entre iguales y que se hace por amor, esa alianza nunca cambia. Ese yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, nunca cambia. Y es la esencia del testamento. ¿Cuál es el testamento en últimas que Dios nos deja? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. No cambia jamás, ¿cierto? En el primer testamento encontramos esta alianza concretada en los 10 mandamientos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, y los invito a que en sus Biblias busquen Jeremías 31 al 34. ¿Qué nos va a hablar Jeremías 31 al 34? Nos va a decir que va a ser una nueva alianza, ¿cierto? Entonces, si ustedes leen, dice, y haré una nueva alianza y pondré mi ley en su corazón.
¿Cuál es lo nuevo? ¿Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo? No, eso no cambia jamás. Lo que cambia es la forma de hacer la alianza. Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. ¿Cierto? Entonces, el fundamento de la alianza siempre va a ser el mismo. Va a ser, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ese va a ser el fundamento de la alianza. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como le llamamos nosotros. ¿Ha cambiado esa alianza, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo? No. Sigue la misma. ¿Qué ha cambiado? La manera otra vez de vivir esa alianza. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento se vivía esa alianza a través de los 10 mandamientos, luego a través de los sacrificios, ¿cierto? Hoy la vivimos a través de la Eucaristía. Por eso cuando el sacerdote toma el cáliz, dice, este es el cáliz de la nueva alianza. ¿Cuál? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ese es el fundamento de la Biblia. Entonces, para recordar, ¿qué es Biblia? Un conjunto de libros. Eso es Biblia, ¿cierto? Biblioteca. ¿Qué es el fundamento de la biblioteca? El testamento, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos deja Dios? ¿Qué nos deja Dios? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Hasta allí es el principio de esto que nosotros conocemos como Biblia. Entonces, mis hermanos, los invito a que continuemos con nuestro trabajo sobre la Biblia. Y ahora expliquemos un poco por qué le llamamos palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros llamamos siempre a la Biblia palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Miren que Dios es el que da la palabra, ¿no? Esto que nosotros tenemos en nuestras manos es palabra de Dios, porque aquí está compilado lo que Dios ha anunciado desde siempre. Yo quisiera tomar y que ustedes busquen en sus Biblias el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versos del 1 hasta el 4. Entonces, el libro de los Hebreos dice así. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra. Este es el fundamento para decir que la Biblia es palabra de Dios. De muchas maneras, dice, habló Dios a través de los hombres, a través de los profetas, a través de los patriarcas. Últimamente nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, ese es el fundamento para decir que esto es palabra de Dios, ¿cierto? La palabra del Señor. Encontramos muchísimos textos en la Biblia donde se habla de que esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios me fue dirigida a mí en estos términos. Dirá el profeta Isaías, por ejemplo. Dirá Timoteo, estas cosas se han escrito para que ustedes crean también. La palabra de Dios es útil para enseñar, para arguir, para argumentar en la verdad, dirá Timoteo también. Entonces, nosotros conocemos como palabra de Dios porque contiene las palabras del Señor que inspiró a las personas para que las tuviéramos aquí. Tenemos otros datos que le decimos Sagrada Biblia, palabra eterna. Todos vienen de ese mismo sentido. Es Dios el que habla a través de los hombres.